Yo creo que muchos de vosotros y vosotras conocéis a Ansel Adams, un fotógrafo que trabajaba en blanco y negro y lo trabajaba, pues básicamente él inventó este sistema de zonas a la hora de exponer sobre papel fotográfico, el negativo, y los ponía, como sabéis, exponía con luz. Fijaros qué bonito, la luz también estaba presente en los laboratorios, ¿no? Porque la cantidad de luz es lo que permitía que esa emulsión, ¿no? Ese negativo se tradujera en un positivo, ¿no? En un papel, y eso es la fotografía en sí. Entonces, a la hora de trabajar esa luz y cómo exponer ese papel fotográfico, pues establecía zonas, ¿no? Y qué es negro, y qué es gris medio, y qué es blanco, y qué está entre medias, ¿no? Y qué zona tiene que recibir más o menos, independientemente de que la toma tuviera problemas. Daros cuenta que en fotografía muchas veces no es posible iluminar, y esa, sobre todo cuando se trabaja en exteriores, que es lo que hacía Ansel Adams, y entonces lo que intentaba era que después esa exposición se trabajara de una manera u otra. ¿Y qué tiene que ver esto con la escénica? Tiene mucho que ver, porque en la escénica tenemos algo muy parecido, que es el trabajar nuestro propio lienzo, lo que sería un lienzo de pintura o lo que sería nuestra propia fotografía a exponer, que es el escenario en sí. Entonces, en un escenario tenemos distintas zonas también, ¿no? Y no solo a nivel de espacio, sino a nivel de intensidades, ¿no? Nosotros trabajamos en escénica con dimmers, desde la mesa de iluminación, porcentajes de regulación de intensidad lumínica, ¿no? Pues hay zonas que reciben más luz, zonas que reciben menos, la que no recibe nada es oscuridad, y eso sería un negro de Anselada, básicamente, mientras que un dimmer a 100% del aparato, de la luminaria más potente que tengamos, sería un blanco puro de Ansel Adams, ¿no? En realidad, la única diferencia es que aquí estamos exponiendo para nuestro ojo en vez de exponer para el sensor, y con otra característica, que es que evidentemente nuestro ojo se adapta y por tanto expone de maneras diferentes, algo que no ocurre tanto en la cámara, pero que también, fijaos, tiene mucho que ver con lo que nos contaba Lara de los LUTs, ¿no? Que de alguna manera son maneras de redefinir el rango dinámico, maneras de redefinir cómo las cámaras interpretan el contraste, cómo interpretan el color, qué se ve, qué no, qué es sombra, qué deja de serlo, etc. Entonces, yo os traigo esto, que os voy a enseñar ahora, vamos a ver si soy capaz. Como siempre, os traigo unos slides, y creo que lo tengo por aquí, aquí está. Os traigo todo esto, estos que son lo que para mí son zonas en el ámbito del escenario. A los que hayáis leído a Stanley McCandless, sabéis que él tiene un sistema parecido a este, ¿vale? Sin embargo, yo tengo mi propio método y lo diferencio un poco a su manera de trabajar. Él define zonas en función de la visibilidad, ¿no? Que se ve y que no. Y yo aquí lo que os quiero contar más, porque yo creo que a veces el sistema de zonas es un poco escaso. El motivo por el que es escaso es básicamente porque aquí estáis viendo parrilla, ¿no? Aquí estáis viendo la vista desde arriba, no desde frontal. Estamos viendo una serie de líneas negras que son cada una de ellas una vara de iluminación, un truss, un espacio para colgar luces, pero lo estamos viendo desde arriba, es decir, desde encima de esas varas. Esos círculos que están en el suelo es el haz de luz que se proyecta sobre el suelo por ese punto azul, por ese cuadrado azul, por ese triángulo azul, ¿no? Todo eso son focos, luminarias, que están proyectando esa zona puntuada sobre un escenario, sobre el suelo del escenario. Por lo tanto, estamos viéndolo en 2D, en dos dimensiones. No estamos entendiendo a fondo lo que es una zona, porque no podemos ver alturas, no podemos ver el corte, ¿no? No sabemos cuál es la boca del escenario, desde dónde va hasta dónde va. Por lo tanto, yo creo que este sistema de zonas o de acciones es un poco incompleto para hacer una visión profunda de lo que es la escénica. Tenía mucho sentido cuando McCandless lo trajo en los años 30, por supuesto, y es algo que todavía sigue vigente en muchos aspectos, pero lo que os quería mostrar aquí es la idea de ambiente. Fijaos, aquí tenéis diferentes ambientes donde en cada uno de esos ambientes hay una distribución diferente. Lo que tenéis arriba a la izquierda es un ambiente más genérico, ¿vale? Un ambiente, digamos, puro, simplemente no hay recortes, son haces mirando al suelo, haces bastante ajustados, ángulos cortos, ¿vale? Ángulos muy cortitos, no cubren mucho espacio, y como veis simplemente están tirados al suelo sin que haya ningún tipo de enfoque, no hay ningún tipo de tilt, ni de pan, ni nada de nada. Esto es digamos, un ambiente muy genérico, en los que realmente pues, muchas veces esto se hace con PCs en el ámbito del teatro, proyectores de PC, simplemente para crear una base de luz sobre la que poder trabajar después, ¿no? Sin embargo, lo que tenéis en el lado de abajo a la izquierda, es un trabajo de ambientes
todavía más teatral, donde tenéis una serie de aparatos, esas luminarias cuadradas, que lo que están haciendo es, bueno, recortar a través de palas, ¿no? A través de bandors, de viseras, se está recortando la luz para que haya una serie de zonas pequeñas, que veis que las uniones son esas uniones cuadradas, son uniones como pasillos más cortos, donde esas luces se irían mezclando entre ellas, en inglés se llama merging, y se van juntando para crear un solo ambiente, una sola idea de luz. La idea del ambiente es esencial en el ámbito del teatro, sobre todo para entender cómo diferentes luces pueden trabajar juntas, ¿no? Que es un concepto muy escénico y que es difícil de asimilar cuando se empieza de cero, ¿no? Es un trabajo donde hay auténticos maestros, sobre todo suelen ser iluminadores, iluminadoras residentes de los teatros, gente que tiene que preparar ambientes en el mismo espacio todos los días y por tanto domina muy bien el espacio, la geometría, entiende muy bien dónde colocar el aparato y qué te puede dar cada aparato, porque están trabajando, son herramientas, están trabajando con ellas todos los días, de la misma manera que si uno se va a un taller, pues no hay nadie mejor que la persona que trabaja en ese taller para entender qué destornilladores hay, qué herramienta utilizar en un lado u otro, ¿no? Pues esto es lo mismo, ya sabéis que os hablo siempre de las luminarias como herramientas en un entorno de diseño, ¿no? Lo que tenéis abajo a la derecha es un juego de diferentes posiciones de luces. Fijaos que ahora tenéis ya esas luces que son triangulares, lo que os está mostrando, todas son la misma luz, ya sea triangular, cuadrada, circular, simplemente os está mostrando lo que ocurre cuando uno proyecta en la distancia, ¿no? Cuando uno tiene perspectiva. Esas luces triangulares, veis que ya tienen una forma oblicua al incidir sobre escena porque están tiradas, que se dice, están inclinadas, tienen un ángulo de tilt y de pan en algunos casos, que lo que hacen es proyectar la luz en la distancia. Y por supuesto la luz al proyectarse en la distancia pues va teniendo una caída, va haciéndose más elíptica. Esto que puede parecer muy básico es importante entenderlo porque es lo que nos permite tener lo que yo llamo la eficiencia lumínica, ¿no? Es decir, ahorrar aparatos, porque muchas veces los presupuestos son limitados o no hay suficientes puntos para poder volar aparatos, para poder montar aparatos, instalar aparatos, o el recinto no está preparado, o simplemente, bueno, pues no tenemos las cantidades de luz necesarias y por tanto hay que economizar la luz, hay que usar la luz con mucho cuidado. Y aquí tenéis distintas maneras de hacer eso. Fijaos que todo lo que tenéis a la derecha, tanto arriba como abajo, son distintas propuestas a la hora de hacer ambientes, ¿no? En el ambiente de abajo a la derecha, por ejemplo, tenéis mucha más importancia de de un contraluz, porque tenéis 6 aparatos en la última vara, que están ahora mismo apuntando al suelo cuando hacen un ambiente, pero que en cualquier momento se levantarán hacia el frontal y os harán dibujos con luz, ¿no? Como sabéis, cuando tenéis un contraluz, dibujáis con mayor perspectiva, los haces se van abriendo hacia el espectador, hay conos más abiertos y por tanto va a dar más versatilidad para la creación de efectos, etc. Es un ambiente, digamos, menos tradicional, pero quizá más versátil para la creación de efectos, de impactos, y es más lo que veríamos en un ámbito de espectáculos, en un festival, donde las contras favorecen mucho que se vea la arquitectura de la luz, ¿no? Que se marquen los haces, que podamos ver simetrías, etcétera, etcétera. Fijaos además que es completamente simétrico, ¿no? En este caso tenemos un ambiente que funciona a la perfección a nivel de simetrías. Y tenemos varas con solo 2 aparatos, ¿no? Sin embargo, arriba de todo tenéis un planteamiento muy diferente, ¿no? Donde tenéis una zona trasera, arriba a la derecha, una zona trasera con muchos aparatos apuntando al suelo, un ambiente más genérico, que evidentemente se podrá usar de contra también, y con 4 aparatos se hacen corredores, ¿no? De tal manera que las sombras se arrojan a los lados. Entonces, muy parecido a la idea de calle, a la idea de aparato lateral o de volumen lateral, yo le llamo volúmenes, y evidentemente tiene una eficiencia lumínica muy grande, ¿no? Porque con pocos aparatos podemos llenar aparatos, zonas muy grandes, corredores muy grandes, y que tiene mucho que ver con esta manera en la que Joan Rosenthal, Stanley McCandless y los clásicos de la iluminación teatral iluminaban, ¿no? Ellos enseñaban mucho esto, sobre todo por cómo incide la luz cuando la trabajas de manera lateral. Fijaros que no es lo mismo tener una luz frontal, que me viene directamente, que me genera estas sombras que podéis ver aquí, ¿no? Como tener una luz lateral, que es la que tengo aquí, veis que aquí hay una luz lateral, aquí hay otra luz lateral, y evidentemente está incidiendo, en este caso de una manera uniforme, pero uno puede apagar una de las luces, crear la otra. Yo no sé si incluso a lo mejor en directo puedo hasta hacer esto. Mira, vamos a cargarnos una de las luces. Evidentemente esto genera
pues otro tipo de luz, ¿no? Como que marca el triángulo de luz lumínico aquí, bueno, marca otra dirección, es como si yo tuviera una ventana aquí, ¿no? Que realmente, bueno, pues está creando cierto ambiente lumínico, veis la sombra detrás, en el lado de atrás, también en la pared cuando yo me muevo, entonces, y una contra muy marcada de esta zona, ¿no? Que realmente está marcando ese volumen. Bueno, pues una imagen con más volumen. Por eso se trabajaba la luz siempre de manera muy lateral en el ámbito teatral, porque es una manera pues de las más sencillas o de las más útiles a la hora de crear un ambiente, de crear una perspectiva, un punto de vista determinado, que no sea plano, ¿no? Sobre todo, sabéis que nosotros siempre buscamos intentar, bueno, pues irnos de esa imagen plana, intentamos crear volúmenes, contraste, etcétera, etcétera. Bueno, yo os quería traer esta idea, que es la idea del ambiente, y que es fundamental, ¿no? Yo creo que yo al ambiente le llamo herramienta, la denomino herramienta en el diseño de iluminación y me parece que es una de las herramientas más básicas y más fundamentales porque es lo que crea una base. Es cierto que ambientes en general pueden llegar a matar ampliamente el contraste, pueden hacer que el contraste no sea tan visible y por tanto no siempre es adecuado tener ambientes, sobre todo no tenerlos muy altos, ¿no? Tenerlos muy bajos de dimmer, muy bajos de regulación, un 10%, un 20%, etcétera. Pero también hay que entender que el ambiente, y sobre todo para crear color, para crear textura, es algo que es inevitable en cualquier ambiente lumínico, porque al final nosotros estamos trabajando siempre desde el ambiente. Cuando estamos en nuestras casas tenemos un ambiente determinado. Las lámparas de diseño, por ejemplo, sabéis que yo soy un enamorado del diseño danés, son ambientes también, crean ambientación. En el cine ya es fundamental, ¿no? Nos contaba Lara el hecho de que, bueno, pues tienes una luz justificada, que es la luz que entra, por ejemplo, del sol a través de una ventana, que no es un sol, evidentemente, es un aparato de iluminación que uno monta ahí para que esté estático siempre en el mismo sitio, pero que simula un sol. Y por el otro lado, pues normalmente tenemos algún tipo de relleno, ¿no? Algún tipo de luz suave, muy difusa, muy tranquila, que lo que hace es crear esa ambientación, elevar esa ambientación y por eso creo que es muy interesante el ambiente porque si bien hay muchas diferencias entre disciplinas de iluminación, en términos generales la ambientación con luz es algo que está presente en todos los ámbitos de la iluminación. Es verdad que se logra de maneras diferentes, con aparatos diferentes, con herramientas diferentes, pero como herramienta, como recurso lumínico, es algo que es inherente a todas las variables de la iluminación profesional y es fundamental entender lo que hace el ambiente y la importancia, ¿no? De que esté ahí, más allá de lo que hace el efecto, los contraluces, los frontales y muchas otras herramientas que a lo mejor son un poco más vistosas, que a lo mejor son un poco más impactantes, que crean algo estilísticamente más atractivo y sin embargo matan un poco el detalle, ¿no? Que es lo que el ambiente de alguna manera propicia. Bueno, la mejor manera de enterarse de lo que estamos haciendo y cuándo es el próximo directo, etcétera, es siempre de la misma manera, que es suscribiéndose. Aquí tenéis, mientras yo estoy hablando, podéis darle al botón de suscribirse aquí en YouTube y de esa manera vais a siempre a recibir, vais a enteraros de cuándo es el próximo programa, ahí en publicado, ahí tenéis todos los próximos directos, siempre intento publicar el directo una semana antes, 15 días antes y siempre suele haber uno programado y luego en las redes sociales, por supuesto, si nos seguís sobre todo en LinkedIn, la verdad es que publico bastante, pero también en Facebook, a veces en Instagram, pero sin duda la mejor manera es hacerlo siempre a través de esa suscripción, tanto al canal de YouTube como a el newsletter de Lighting Adepts, donde os voy a contar distintas actividades que vamos haciendo. No es solo los directos, a día de hoy es en lo que nos centramos más, pero poco a poco vamos creciendo cada vez más como comunidad y haciendo que más actividades, más eventos sean posibles.